Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Cuando se menciona el nombre de Leonardo da Vinci, la mayoría de las personas piensa en obras maestras como la Mona Lisa o la Última Cena. Sin embargo, más allá de su talento artístico, Leonardo fue un visionario en múltiples campos, incluyendo la anatomía, la ingeniería y la estrategia militar. En una época marcada por conflictos bélicos en toda Europa, sus innovaciones pudieron haber cambiado el curso de la guerra de manera radical. Entre sus numerosas invenciones, una idea sobresale por su ingenio y practicidad: un puente flotante desmontable, diseñado para ser más eficiente que los puentes de pontones utilizados por los ejércitos de la época. Mientras que estos requerían una estructura más fija y tardaban más tiempo en montarse, el diseño de Leonardo proponía una solución más ligera y rápida, lo que le daba una ventaja táctica significativa en situaciones de combate. Un concepto revolucionario que, de haberse implementado en su totalidad, podría haber cambiado para siempre la forma en que se libraban las batallas. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, Italia era un territorio en constante disputa. Reinos, principados y ciudades-estado como Florencia, Milán, Venecia y el Vaticano competían por el control del territorio, y el campo de batalla era el escenario común de sus enfrentamientos. En este contexto, la movilidad de los ejércitos era crucial, y la capacidad de cruzar ríos sin depender de estructuras permanentes representaba una ventaja estratégica inigualable. Leonardo no solo fue un observador de estos conflictos, sino que trabajó directamente para algunos de los personajes más influyentes de su tiempo. Servir como ingeniero militar para Ludovico Sforza en Milán y más tarde para César Borgia le permitió desarrollar inventos diseñados para la guerra, desde carros blindados hasta máquinas de asedio, y entre esos diseños el puente flotante emergió como una solución táctica auténticamente, como prácticamente todo lo que él creaba, brillante. Leonardo imaginó un puente portátil, ligero y fácil de ensamblar, capaz de ser transportado por los soldados y desplegado en cuestión de horas. Su estructura se basaba en una serie de módulos de madera unidos entre sí, sostenidos sobre flotadores que podían ser barriles, bolsas de cuero infladas con aire o incluso balsas de madera recubiertas con una capa de cera para mejorar su flotabilidad. Lo innovador del diseño radicaba en su simplicidad y rapidez de instalación. Mientras que construir un puente tradicional requería días o incluso semanas, la idea de Leonardo permitía a los ejércitos cruzar ríos en tiempo récord, asegurando el factor sorpresa en sus movimientos. Además, el puente podía desmontarse con facilidad, evitando que el enemigo lo utilizara en su contra. Esta movilidad táctica era clave para los conflictos de la época, donde las rutas de acceso y la rapidez de los desplazamientos podían significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Sus bocetos detallaban el mecanismo de fijación con cuerdas y clavijas que aseguraban estabilidad y proponían el uso de materiales livianos pero resistentes. Además, su diseño modular permitía construir puentes de distintas longitudes dependiendo del ancho del río o la necesidad del ejército en campaña. Una muestra más de la obsesión de Leonardo por la eficiencia y la funcionalidad. Aquí la gran pregunta: ¿se llegó a construir? Bueno, a pesar de lo prometedor de su diseño, no hay pruebas concluyentes de que el puente flotante de Leonardo se haya construido y utilizado en combate. Sin embargo, existen indicios de que pudo haber sido puesto a prueba en algún momento. En el 1502, Leonardo da Vinci trabajó bajo el mando de César Borgia, quien, según algunos documentos históricos, mostró interés en la ingeniería militar de Leonardo da Vinci. Cartas y registros de la época mencionan que Borgia buscaba innovaciones que le permitieran mayor movilidad en el campo de batalla, lo que refuerza la posibilidad de que considerara seriamente el diseño del puente flotante. Sin embargo, no hay registros que confirmen su implementación en combate. En algunos relatos históricos se menciona que Borgia empleó tácticas de cruce rápido durante las campañas, aunque no se especifica si utilizó algún diseño inspirado
en los de Leonardo. No obstante, el concepto de puente flotante desmontable no era nuevo. Los romanos ya habían utilizado estructuras similares en sus campañas de expansión. La innovación de Leonardo residía en la rapidez de construcción y la facilidad de transporte. Aunque su puente no cambió la guerra en su época, el concepto desarrollado por Leonardo da Vinci es un ejemplo más de cómo su mente se adelantó a su tiempo. Muchos de los principios de ingeniería que aplicó en su diseño se pueden ver en las estructuras de puentes temporales utilizados en conflictos modernos. Ejércitos como el de Napoleón Bonaparte en el siglo XIX y las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial implementaron versiones de puentes desmontables con sistemas de flotación. Por ejemplo, Napoleón utilizó puentes flotantes improvisados durante su campaña en Rusia en 1812 para permitir a su ejército cruzar ríos de forma rápida y eficiente. Asimismo, en la Segunda Guerra Mundial, los puentes Bailey fueron clave en el avance aliado tras el desembarco de Normandía, permitiendo el movimiento de tropas y equipos pesados a través de obstáculos naturales. El simple hecho de haber concebido una solución práctica y eficaz para un problema militar común demuestra su capacidad para analizar el mundo con una perspectiva auténticamente única. Si los ejércitos europeos hubieran implementado su diseño en masa, la rapidez de las campañas militares podría haber sido radicalmente diferente. Movimientos estratégicos que tomaban días podrían haberse ejecutado en cuestión de horas y la guerra de asedios habría adquirido una nueva dimensión. Sin embargo, como muchas de sus ideas, el puente flotante de Leonardo da Vinci permaneció en el papel, un brillante destello de genialidad que nunca llegó a materializarse completamente, pero su legado persiste recordándonos que la visión de un solo hombre puede desafiar los límites de su tiempo y proyectarse hacia el futuro. Leonardo no solo imaginó un puente flotante, imaginó un mundo donde la guerra no dependiera de la lentitud y la pesadez, sino de la inteligencia y la innovación. Su enfoque en soluciones prácticas y adaptables marcó un precedente en la ingeniería moderna, influyendo en el desarrollo de estructuras militares y civiles a lo largo de la historia. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast.